Hoy vamos a meternos en un tema legal, complejo, con sus propias reglas. Hablamos del procedimiento que se sigue aquí en España cuando un menor, cuando se ve implicado en un presunto delito. Es un sistema bastante particular, ¿verdad? Muy distinto al de los adultos. Totalmente distinto. Y esa es la clave. Para entenderlo bien, vamos a fijarnos en la normativa específica, en lo que dice la ley sobre procedimiento y responsabilidad penal de menores. La idea es seguir los pasos clave, ¿no? Desde que todo empieza, una posible detención, hasta ver qué pasa al final. Y sobre todo entender los derechos del menor y por qué se le trata diferente. Exacto. Porque la filosofía detrás es fundamental. Desde el minuto uno, lo que se busca es un equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Pues entre exigir responsabilidad por lo que ha hecho, claro, pero siempre, y esto es lo más importante, priorizando el famoso interés superior del menor. Ajá. No es solo poner una sanción y ya está. Es una intervención que tiene una carga educativa y de protección muy, muy fuerte. Entiendo. Y eso, pues, lo diferencia totalmente del sistema penal de adultos, que tiene otros objetivos. Vale, queda claro ese principio. Entonces, si vamos al inicio, ¿quién pone en marcha todo esto? ¿Cómo arranca el procedimiento formalmente? El que tiene la llave, digamos, es el Ministerio Fiscal. La Fiscalía. Eso es. Es la institución que inicia el expediente cuando hay indicios de que un menor ha podido cometer un delito. Vale. Y en cuanto toma esa decisión, tiene que informar inmediatamente al juez de menores que corresponda. ¿Y el juez qué hace entonces? Pues el juez ya da los primeros pasos formales, abre las diligencias y, muy importante, ordena abrir una pieza separada. Una pieza separada. ¿Para qué? Económica de la parte puramente penal, de la medida que se le pueda imponer al menor. ¿Tiene sentido? Sí, lo tiene. ¿Y qué pasa si en el mismo lío hay menores y mayores de 18? ¿Se mezcla todo? No. La ley ahí es muy clara. Separación total. El juzgado de adultos, el normal, investiga a los mayores de edad. ¿De acuerdo? Pero en cuanto se sabe seguro que hay menores implicados, ese juzgado tiene que enviar la información clave sobre ellos. Lo que se llama técnicamente un testimonio de particulares. Ya. Se lo envía al Ministerio Fiscal. Y a partir de ahí, el fiscal ya sigue con los menores este procedimiento especial del que estamos hablando, completamente aparte del de los adultos. Entendido. Separación total. Vayamos ahora a un momento delicado. La detención. Si hay que detener a un menor, ¿cómo se hace para protegerlo? La ley insiste muchísimo en esto. La detención tiene que hacerse siempre de la forma menos perjudicial posible para el menor. ¿Y eso qué significa en la práctica? Varias cosas. Primero, la información. Hay que decirle inmediatamente por qué se le detiene, qué se le atribuye y todos sus derechos. Y de forma clara, supongo. Importantísimo. En un lenguaje que pueda entender, adaptado a su edad, a su madurez. No vale soltarle el rollo legal sin más. Es una garantía esencial. Bien. Además, hay notificaciones obligatorias que hay que hacer ya. A sus padres o tutores, a sus representantes legales. Claro. Y también al Ministerio Fiscal. Hay que avisarle enseguida. ¿Y si el menor es extranjero? Pues también hay que notificar a su consulado. Sobre todo si vive fuera de España o si él o su familia lo piden. Vale. Y llega el momento de la declaración en comisaría. ¿También hay diferencias con un adulto? Sí, diferencias cruciales. Primero, siempre tiene que estar presente su abogado defensor. Siempre. Ajá. Y además, deben estar sus padres o tutores, sus representantes legales. ¿Siempre? Bueno, casi siempre. Salvo que el juez, de forma muy excepcional y explicándolo bien, piense que la presencia de los padres podría perjudicar al propio menor, en ese momento. Comprendido. Y si por lo que sea no están los padres o tutores, la ley prevé que asista un fiscal. Pero ojo, un fiscal distinto al que está investigando el caso, para garantizar la objetividad. Ah, mira qué detalle. Y otro derecho vital, poder hablar a solas con su abogado antes de declarar y también después. Esa conversación es privada. ¿Y mientras está detenido, dónde se le custodia? Pues no puede estar con los adultos. Tiene que ser en dependencias policiales, adecuadas a su edad y, fundamental, separadas físicamente de las de los mayores. Para evitar problemas, claro. Exacto, para evitar malas influencias o situaciones de riesgo. Y debe recibir atención, social, psicológica, médica, lo que necesite. Los plazos de detención imagino que serán cortos. Muy cortos y muy estrictos. La detención policial solo puede durar lo mínimo indispensable para averiguar lo básico. ¿Y cuánto es eso como máximo? 24 horas, ni un minuto más. Pasadas esas 24 horas, o se le deja en libertad,
o tiene que pasar a disposición del Ministerio Fiscal. Vale, 24 horas máximo en policía. ¿Y luego el fiscal? El fiscal tiene otro plazo máximo, 48 horas. Pero ojo, contando desde que empezó la detención policial, no son 24 más 48, son 48 en total desde el principio. Ah, bien aclarado. ¿Y qué decide el fiscal en esas 48 horas? Tiene 3 opciones, básicamente. 1, dejar al menor en libertad sin más. 2, si ve que no hay caso o que es muy leve, puede desistir, es decir, no seguir adelante con el expediente. Ahora vemos qué es eso. Vale. O 3, si ve indicios de delito, incoa formalmente el expediente, pone al menor a disposición del juez de menores y, si lo ve necesario, pide ya alguna medida cautelar. ¿Y si la detención parece irregular, hay alguna vía? Sí, claro, como cualquier persona. Existe el derecho al habeas corpus. Si se cree que la detención es ilegal o se está alargando demasiado, se puede pedir este procedimiento urgente para que un juez revise la situación inmediatamente. Bien. Y hay reglas específicas sobre qué juez es el competente para decidir el habeas corpus de un menor. Has mencionado antes el desistimiento del fiscal. Significa que aunque parezca que haya habido un delito, el caso puede acabar ahí, sin juicio. Eso sí que suena distinto. Sí, y es una de las cosas que mejor reflejan esa filosofía educativa de la que hablábamos. El sistema busca salidas alternativas. ¿Cómo funciona ese desistimiento? Se llama técnicamente desistimiento por corrección en el ámbito educativo y familiar. El fiscal puede decidir parar el proceso ahí mismo si se cumplen 2 condiciones. ¿Cuáles? Primero, que el delito sea considerado menos grave. En general son los que para un adulto no tendrían penas de más de 5 años de prisión. Vale. Y segundo, y muy importante, que se haya cometido sin usar violencia o intimidación contra las personas. Entendido. Sin violencia y menos grave. Si se dan esas 2 cosas, el fiscal puede pensar que basta con una respuesta educativa en casa o en el colegio, por ejemplo. ¿Y qué hace? Lo archiva sin más. Informa de su decisión a la entidad de protección de menores por si ellos tienen que intervenir. Y también avisa a las posibles víctimas. Ya. Y para los delitos aún más leves, los que antes eran faltas, si no se desiste, las medidas que se pueden aplicar son directamente educativas. Hacer unas tareas para la comunidad, ir a un centro de día, participar en una mediación. Mediación. Sí. Y en estos casos de delitos leves, a veces ni siquiera hace falta abogado. Qué interesante. Y también has hablado de conciliación o reparación. Es buscar un acuerdo con la víctima. Exacto. Es otra alternativa muy potente. Se llama sobreseimiento por conciliación o reparación. ¿Y cuándo se aplica? Parecido al desistimiento, delitos menos graves y sin violencia o intimidación de especial gravedad. Si se dan esas condiciones, el fiscal puede proponerle al juez archivar el caso. Eso es el sobreseimiento. ¿Pero qué tiene que hacer el menor para conseguir ese archivo? Tiene que cumplir una de 3 cosas. O bien, conciliarse con la víctima. ¿Pedir perdón? Sí, pero no solo eso. Es reconocer el daño que ha hecho, disculparse de verdad y que la víctima acepte esas disculpas. Vale. ¿Qué más? O bien, comprometerse a reparar el daño. Puede ser devolviendo lo robado, pagando algo si puede, o haciendo trabajos para la víctima o para la comunidad. Entiendo. O la tercera opción, comprometerse a seguir una actividad educativa concreta que le proponga el equipo técnico del juzgado. ¿Y si la víctima es otro menor? Pues entonces son sus padres o tutores los que aceptan el acuerdo, pero siempre con el visto bueno del juez de menores. La parte de la indemnización económica, la responsabilidad civil, se puede pactar, pero va aparte de este archivo penal. Vale. ¿Y si el menor cumple? Si cumple lo pactado, o si no puede cumplir por causas ajenas a él, el fiscal pide al juez el archivo definitivo. Caso cerrado. ¿Y si no cumple? Si incumple sin justificación, entonces el expediente sigue su curso normal. Esto anima a tomarse en serio el compromiso. Queda claro que se intenta mucho no llegar al final, digamos, duro. Pero si estas vías alternativas no son posibles, entramos en el expediente formal. ¿Qué derechos tiene el menor ahí? Pues la ley refuerza muchos derechos desde el principio. Derecho a que le informen de todo de forma clara, por el juez, el fiscal, la policía. Ya. A tener un abogado, sea elegido o de oficio, que además debe ser especialista en menores. Importante eso. Y a hablar con él en privado cuando quiera, antes de declarar, después. Derecho a participar en todo, proponer pruebas, estar presente. A que el juez le escuche antes de tomar decisiones importantes. Y apoyo. Sí, apoyo emocional y psicológico. Puede estar acompañado por sus padres o por otra persona de confianza si el juez lo ve bien. Y muy importante, tiene derecho a la asistencia del equipo técnico. Lo has mencionado varias veces. ¿Quiénes son exactamente el equipo técnico? Son clave en este sistema.
Son equipos de psicólogos, educadores, trabajadores sociales, que están en los juzgados y fiscalías de menores. ¿Y qué hacen? Elaboran informes sobre el menor, su situación psicológica, educativa, familiar, social, y proponen las medidas que creen mejores para él, pensando en su educación y su interés. Asesoran al fiscal y al juez. Entiendo, su papel es crucial. Fundamental. Formalmente, cuando empieza el expediente, se avisa al menor y a sus padres para que nombren abogado en 3 días. Si no, se le pone uno de oficio. Y también se avisa a la víctima de que puede reclamar la indemnización en esa pieza separada de responsabilidad civil. Vale. Y volviendo a la investigación del fiscal, decías que tenía un doble objetivo. Sí, y esto es esencial para ver la diferencia con los adultos. El fiscal investiga para aclarar los hechos y ver si el menor participó, claro. Eso sirve para expresar el reproche social. Lógico. Pero, a la vez, y con la misma importancia, investiga para valorar qué medida es la mejor. No como castigo puro, sino como intervención educativa. Busca lo mejor para el futuro de ese menor concreto, mirando su edad, su personalidad, su entorno, siempre su interés superior. ¿Y eso cómo se nota en su forma de actuar? Pues, por ejemplo, tiene que dejar que el abogado del menor vea el expediente cuando lo pida, en 24 horas máximo. Ajá. Pero tiene límites. El fiscal no puede por sí solo ordenar cosas como pinchar un teléfono. Ah, no. Hacen de forma reservada. Entendido. El fiscal también puede pedirle al juez tomar declaración antes del juicio a víctimas o testigos si hay riesgo de que luego no puedan ir, o si son muy vulnerables, como niños pequeños o personas con discapacidad. Es la prueba preconstituida. ¿Y el expediente es secreto? ¿O puede verlo cualquiera? No, no es público, para proteger la intimidad del menor. Y además el juez puede declararlo secreto, total o parcialmente, si lo pide el fiscal, la defensa o la acusación particular si la hubiera. Vale. Mientras dura toda esta investigación, que puede llevar tiempo, ¿se pueden tomar medidas sobre el menor? ¿Para asegurar que no se escape o para proteger a las víctimas? Sí, claro, son las medidas cautelares. ¿Quién las pide? Las puede pedir el fiscal o la acusación particular si la hay, en cualquier momento. Pero tienen que darse 2 cosas: indicios fuertes de delito y un riesgo real. ¿Riesgo de qué? De que el menor se fugue, o de que intente destruir pruebas o presionar a testigos, lo que se llama obstrucción a la justicia, o de que pueda volver a hacer daño a la víctima. ¿Y qué medidas se pueden tomar? Hay varias. La más fuerte es el internamiento en un centro. En régimen cerrado. Puede ser cerrado, semiabierto, abierto, o incluso terapéutico si hay problemas de adicciones o de salud mental. Vale, hay tipos. ¿Y otras medidas aparte del internamiento? Sí, hay más. La libertad vigilada. El menor sigue en su casa, pero con un seguimiento y unas reglas que cumplir. Ajá. También se le puede prohibir acercarse o comunicarse con la víctima o su familia, o incluso decidir que conviva un tiempo con otra persona, otra familia o en un grupo educativo distinto al suyo. Veo que hay un abanico de opciones, no solo encerrar. Exacto. Se busca la medida menos restrictiva posible que cumpla el objetivo. ¿Y quién decide cuál aplicar? Siempre el juez de menores. Pero antes de decidir, tiene que escuchar al abogado del menor, al equipo técnico, que dirá si la medida es adecuada, y a la entidad pública de menores de la comunidad autónoma. ¿Y el criterio principal? Una vez más, el interés superior del menor. Eso es lo que guía la decisión. Y estas medidas duran, como mucho, hasta que haya sentencia firme. El internamiento cautelar suena a la medida más seria. ¿Se usa mucho? Es sin duda la más grave, y se reserva para los casos más serios. ¿Qué se valora para decidirlo? El juez tiene que mirar todo: la gravedad de los hechos, cómo es el menor, su situación, si hay un riesgo real y claro de fuga, y también si ya ha cometido antes otros delitos graves parecidos. No se toma a la ligera. Y tiene un límite de tiempo. Sí, muy claro. El plazo máximo inicial son 6 meses. ¿Se puede alargar? Se puede prorrogar una sola vez, por otros 3 meses como mucho. Pero tiene que pedirlo el fiscal, explicando muy bien por qué. Hay que volver a escuchar a la defensa y el juez tiene que dictar una resolución muy motivada. No es automático. Bueno, pues una vez que el fiscal cree que ya tiene toda la información, que ha investigado lo suficiente, da por terminada esta fase, la de instrucción. ¿Y qué hace? Envía todo el expediente al juez de menores, con las pruebas, los objetos, todo. Y adjunta un escrito fundamental, el escrito de alegaciones. ¿Qué es eso exactamente? Es como la propuesta final del fiscal al juez. Ahí tiene que poner cómo cree que ocurrieron los hechos, qué delito piensa que es, qué participación tuvo el menor,
Vale. un resumen de sus circunstancias personales y sociales basándose en los informes del equipo técnico. Y lo más importante, ¿qué medida o medidas propone para el menor? ¿Y basta con proponerlas? No, tiene que justificar muy bien por qué cree que esa medida es la mejor, no solo legalmente, sino sobre todo pensando en la educación y el futuro de ese chico o chica. También pedirá la indemnización civil si toca y propondrá las pruebas para la audiencia. ¿Podría pedir el archivo en ese momento? Sí, también. Si al final ve que no hay pruebas suficientes o por otra razón legal, puede pedir el sobreseimiento. O incluso, si ve que no hay delito, pero sí un problema, puede pedir derivar el caso a protección de menores. Entonces, llega ese escrito al juez. ¿Y ya hay sentencia? Por ejemplo, normalmente se celebra a puerta cerrada, sin público. Entiendo. En la audiencia se practican las pruebas. Declaran testigos, peritos. El fiscal, el abogado defensor y la acusación particular, si existe, exponen sus conclusiones finales. ¿Y después de la audiencia? Entonces sí, el juez de menores dicta la sentencia. Y tiene un plazo máximo para hacerlo, 5 días después de la audiencia. Vale. ¿Y si la sentencia impone una medida como internamiento, libertad vigilada, lo que sea, quién se encarga de que se cumpla? Aquí la responsabilidad es doble, digamos. Por un lado, la supervisión general, el control de que todo se haga como dice la sentencia, es del juez de menores que la dictó. ¿Él vigila? Él vigila y resuelve los problemas que puedan surgir. Pero la gestión del día a día, la ejecución práctica, ¿Quién la hace? eso recae en las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Son ellas las que tienen la competencia para crear y gestionar los servicios necesarios. ¿Qué servicios? Pues los centros de internamiento, los equipos que siguen a los chicos en libertad vigilada, los programas donde hacen las tareas socioeducativas, todo eso es cosa de las autonomías. ¿Pueden colaborar con ONGs o asociaciones? Sí, la ley lo permite. Pueden colaborar con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Pero la supervisión directa y la responsabilidad final siempre es de la comunidad autónoma. No pueden desentenderse. Bueno, creo que hemos recorrido todo el camino. Me quedan claras algunas ideas principales. A ver, Esa búsqueda constante del interés del menor, que parece la guía de todo, el peso enorme que se le da a intentar soluciones educativas, la conciliación, la reparación, antes de ir a lo más duro. sí, Y todas las garantías que hay para proteger los derechos del menor en cada momento. exacto. Es que es un sistema que intenta hacer equilibrios, ¿no? Entre la necesidad de que respondan por lo que han hecho, pero sin olvidar que son personas en desarrollo con necesidades especiales. Por eso es tan diferente al de adultos. Claro. Y por eso son tan importantes los equipos técnicos y el papel tan especializado que tienen el fiscal y el juez de menores. Son figuras clave para mantener ese enfoque. Se nota mucho esa intención de intervenir para educar, no solo para castigar. Así es. Y esto, fíjate, nos lleva a una última reflexión. Dime, Si este sistema pone tanto esfuerzo en la educación, en la reparación temprana, en la conciliación, ¿qué impacto real tiene esto en la vida futura de un menor? Comparado con las consecuencias a veces muy estigmatizantes del sistema de adultos. es una buena pregunta. Y rizando un poco el rizo, el éxito de estas alternativas como la conciliación depende solo de la ley o de la voluntad del menor y la víctima, ¿o influyen también otros factores que están fuera, como el apoyo familiar que tenga el chico, los recursos que de verdad haya para acompañar esas medidas, o incluso la disposición real de todos a colaborar para que funcione?